doctor Guillermo Zamudio, que desde Tucumán, Argentina, hoy nos va a exponer una lectura que ha hecho de un capítulo de un libro de Joel Benarie. No sé si quieres presentarte, Guillermo, ya lo has hecho antes, pero Sí, todos me conocen. Yo no soy doctor porque no tengo el doctorado hecho, soy un simple odontólogo. Pero lo que voy a hacer hoy yo es leer, bueno, perdón, soy católico, pertenezco a Comunidad de Convivencias con Dios, que es una comunidad, eh, una escuela de espiritualidad y, y el diálogo interreligioso para mí es parte de mi vida. Llevo 40 años Me caminando. disculpan, pero vienen cohetes, ¿ah? Vaya, vaya. Bendiciones, bendiciones. Hagamos una pequeña oración si les parece, hermanos, todos juntos. Perdón, Guillermo, no sé si te parezca prudente. Me parece Sí, muy bien. guiarnos una oración, perdón, una sugerencia. Señor, que nos has reunido en este tiempo a tus hijos aquí presentes, te pedimos protección sobre aquellos que sufren la inseguridad de la guerra. Con tu mano, Señor, ilumina las mentes, los corazones de quienes deben decidir y permítenos trabajar para la paz a cada uno. Amén. 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 Jerusalén está bien, ¿no? En Jerusalén no hay problema en este momento. Amén. Raúl y Joel, está todo bien. Acá no sonó la alarma en este momento. Otras Está veces sí, bien. pero por ahora no. Claro. Bueno, muy bien. Confiando entonces en que Dios se hace cargo, les presento el segundo libro de Joel, que bueno, algunos de ustedes lo tienen, y dice acá, hacia la nueva alianza, propósitos para el diálogo teológico judeo-cristiano. Y la ilustración son dos caminos y al final eh, una montaña iluminada que sería el final, la redención. En el capítulo 10 de este libro hay un título que dice El Hijo de Dios. Y comenzamos leyendo del siguiente modo. En el Nuevo Testamento, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios prácticamente por toda clase de personajes, ya sea un gentil, como el centurión, o por personas poseídas por demonios. Acá están todas las referencias bíblicas, que no las voy a nombrar para que no se haga tan tedioso. Entonces, ya sea es reconocido por un centurión, que es un gentil, por personas poseídas por demonios, también por Pedro, por los discípulos, los que estaban en la barca, o por el centurión junto a la cruz. No obstante esta condición,
no es original del Nuevo Testamento, ya que también en el Antiguo Testamento e incluso en el mismo pueblo de Israel son llamados hijos de Dios o incluso Dios, principalmente por el mismo Dios Padre. Estas observaciones no tienen por finalidad disminuir o debilitar la calidad del Hijo de Dios de Jesús de Nazaret, sino la de insertarlo en la tradición del Antiguo Testamento como personajes que poseen calificativos semejantes y que cumplieron roles trascendentes, como el caso de Moisés, que fue salvador, líder y legislador del pueblo de Israel, o el mismo rey Salomón, hijo de David. Esta comparación intertestamentaria debe también servir para que el judaísmo rabínico no rechace a Jesús por la posesión de este estatus y comprenda la importancia de su misión, que consiste en la reinserción de la casa de Israel al pueblo de Israel y en insertar a los gentiles, como enseña el Talmud. La teología cristiana no niega que otros personajes veterotestamentarios o una comunidad como la del pueblo de Israel sean llamados hijos de Dios. Lo que la doctrina cristiana considera de diferente en Jesús de Nazaret es que Él es su primogénito y además unigénito. Este es un tema que deberá ser tratado en otro trabajo más adelante. En el Antiguo Testamento, el estatus o la característica del ser Dios de un personaje bíblico queda claro en el caso de Moisés. En el libro del Éxodo se lee lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo 7, 1, 2. Ante todo, se debe aclarar, primero, que la palabra Dios, en minúscula, presente en la traducción al castellano, no existe en hebreo, pues en este idioma no existe mayúsculas ni minúsculas. Punto 2. Moisés es Dios, es decir, Elohim, para el faraón y por extensión a toda la civilización egipcia, pero no para todo el resto del mundo, incluido el pueblo de Israel, del cual él es libertador, líder y legislador. Jesús, por su parte, es Dios para la casa de Israel y para los gentiles, pero no para la casa de Judá, que son los judíos, puesto que estos no deben creer en él como su Salvador, ni andar por el camino de salvación que él inaugura para la casa de Israel y los gentiles. Según Éxodo 7:1-2, Dios envía a Moisés a ser Dios, es decir, Elohim. ¿Para quién? Para el faraón y por extensión para todo el pueblo de Egipto
y tiene un profeta que es su hermano Aarón, cuya misión consiste en transmitir lo que Moisés le indica. Que Moisés sea Dios para el faraón significa que el faraón debe ser siervo de Moisés. Por consiguiente, la salvación del faraón y de su casa depende del cumplimiento de los mandatos y de las exigencias de Moisés y de creer en él, en el Padre y en Moisés su intermediario. Puesto que Moisés a su vez está sometido a la voluntad de Jehová o Dios Padre. El hecho de que el faraón no cumpliera la voluntad de Moisés, cuando dice envía a mi pueblo, Éxodo 5, provocó su propia perdición y la de su primogénito y la de su casa en general. Según esto, Moisés y Jesús de Nazaret son dioses Elohim, intermediario entre el Padre y a los que Él envía. También es importante resaltar que ambos personajes poseen el mismo nombre divino, Elohim, tanto en Éxodo 7:1-2 como en Juan 10:33-35. Por otro lado, hay que tener en cuenta que mientras Moisés es un intermediario entre el pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus, para las que el Salvador es Dios mismo, Jesús es Salvador de la casa de Israel y de los gentiles que se agreguen a ella. Por esto es que la fe de Moisés no salva al pueblo que debe creer directamente en el Padre, mientras que la salvación de la casa de Israel y los gentiles es también a través de la fe en Jesucristo. Según Romanos 10:9, su intermediario. En la tradición judía, Moisés no solo posee el atributo divino de Dios, Elohim, sino que posee simultáneamente la condición humana y la divina. En el Midrash Tehilim de los Salmos, edición Buber 5, se lee así. Cuando Moisés subió a Dios, se lo llamó Ish, es decir, persona hombre. Y cuando descendió del monte Horeb, se lo llamó él, es decir, Dios. Dijo Rabí Abin, de la mitad para arriba se lo llama él, y de la mitad para abajo se lo llama Ish, Dios y persona. Según esto, la tradición judía comparte con el cristianismo la fe en la condición divina y humana de por lo menos un personaje en cada parte, Moisés y Jesús. Así, la posesión por parte de Jesús de características humanas y divinas tiene su contraparte en la tradición judía respecto de Moisés. Por consiguiente, en el diálogo teológico judeo-cristiano, los atributos divinos y humanos de Jesús de Nazaret no serían ya una barrera infranqueable de desacuerdo y desencuentro, sino una concepción que deberá servir para la unión de las dos partes separadas del pueblo de Dios. 3. Otro personaje histórico adquiere nivel de divinidad, pero como hijo de Dios y no como Dios, es el rey Salomón, que como se lee en el segundo libro
del profeta Samuel y en el primer libro de Crónicas dice: y cuando tus días sean cumplidos, le dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, Salomón, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará la casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté a Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El libro de Crónicas vuelve a lo escrito y dice: asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Tus días sean cumplidos para irte con tus padres. Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como se la quitó a aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa. Conforme a estas palabras habló Natán, etc. Dios dice a David, por medio del profeta Natán, que a uno de su linaje, que es el rey Salomón, Dios le será padre y Salomón será a Dios hijo. El Tanaj, el Antiguo Testamento, informa que el Hijo de Dios es el hijo de David, Salomón. Debe quedar claro que el único ungido es el rey David, puesto que su descendencia recibe la unción por herencia. El rey Saúl de la tribu de Benjamín es el primer rey ungido de Israel, mientras que en el Nuevo Testamento enseña que el Hijo de Dios es el Mesías o Cristo, si es que se puede traducir así el término Mesiaj, o sea, como ungido y no como el que unge. No se debe ver esta diferencia una contradicción, sino todo lo contrario, una complementación y una confirmación de la separación circunstancial de dos Mesías. Cuando se restaure la unidad de ambos Mesías, se junten y vuelvan a ser uno, seguirán ambos siendo hijos de Dios, y Él les será de Padre, pero esta vez con todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Una imagen de lo arriba mencionado, en Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta perícopa será analizada luego en el capítulo 15, pero sí puede decirse
que ese hijo pertenece a la vara del tronco de Isaías, y a diferencia de Jesús, que simbólicamente surge de la raíz del tronco de Isaí. Una primera conclusión indica que la descendencia real de David es por el tronco y no por el retoño que florece de sus raíces, que es Jesús. No hay que confundir tronco o árbol de Isaí, que pertenece a Judá únicamente, con el árbol, o mejor dicho, el olivo, que representa a todo Israel, o sea, a las dos casas más los gentiles que se le agregan. Con otras palabras, hay que distinguir entre dos símbolos bíblicos: el tronco o árbol de Isaí, que representa la dinastía davídica, y el olivo, que simboliza a todo el pueblo de Israel, formado por sus dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, más los gentiles. Por otro lado, se recuerda que el Nuevo Testamento habla de completar algo que se hallaba incompleto, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Teniendo Jesús su origen simbólico en la raíz de Isaí, Jesé, y aunque su misión no es la casa de Judá, el hecho de pertenecer a la raíz de Jesé hace que, como el Mesías, hijo de José, salga también de la casa de Judá y de la raíz del tronco de Jesé. Y el último punto, aparte del rey Salomón y de Jesús de Nazaret, a nivel individual, Dios llama a todo el pueblo de Israel su hijo primogénito, concretamente en las instrucciones que da a Moisés para que le transmita al faraón. Le dice: dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22, 23. La finalidad de este tópico es analizar desde otra perspectiva el término hijo de Dios y a quién es aplicable, o más precisamente, si es aplicable exclusivamente a Jesús de Nazaret o también a otras personas bíblicas, ya individuos o comunidades. Como se vio anteriormente en el Evangelio de Marcos, se lee: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando sus rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10, 17. Jesús está aclarando que no es Dios, puesto que solo Dios es bueno. La persona que interroga a Jesús lo llama maestro, rabí. No hay ninguna insinuación de que lo considere Dios. Jesús está negando ser Dios, pero no niega su divinidad, que es otro asunto. No niega su divinidad. Según esto, ser hijo de Dios no lo hace Dios.
como ya se vio, Salomón, Moisés, el pueblo. Jesús, negando ser bueno, que es un atributo exclusivo de Dios Padre, está reconociendo implícitamente que Él no es Dios, a pesar de que enseña que Él es uno con el Padre. Juan 10:30. Así resulta que tener características divinas todavía no lo hace Dios. Adán fue creado por Dios a su imagen y semejanza, pero no es Dios. Y como Jesús tiene características divinas, pues son ambos hijos de Dios. Este estatus de Elohim es compartido con el rey Salomón y con Moisés a nivel individual y con los judíos a nivel colectivo. Lo que importa recalcar en este episodio que reportan los sinópticos es que Jesús niega su condición de Dios, pero no su divinidad. Tal como lo enseña en el Evangelio de Juan, dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros le decís: ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Jesús se está refiriendo al Salmo 82, cuando dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Este texto de los Salmos tiene su antecedente en el libro del Éxodo. Y dirás al faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Primogénito y unigénito es también Adán. Según la primera carta de Corintios de Pablo, incluso Eva es una creación unigénita. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, dice, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Según esta cita, el reino de Cristo es temporario, ya que reinará hasta que haya ganado la batalla contra todas las fuerzas del mal y haya encontrado la resurrección de los muertos. Luego de que ocurran todas estas cosas, el Cristo reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos como estrado de sus pies y entregue el reino a Dios y Padre. Es decir, con esta acción termina el tikkun, es decir, la liberación del pecado de Adán en el paraíso, que por ser poseído por el diablo trató de ser como Dios Padre y ocupar su lugar en la creación. Luego de esta entrega y devolución del reino del Padre, y con esto terminamos, este completará la restauración de todas las cosas en Dios, Tikkun Olam, en el tiempo
que él puso en su sola potestad, Hechos de los Apóstoles 1:6, o sea, destruir el último enemigo que es la muerte. En la epístola de Pablo a los romanos se lee lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno mueren muchos, abundarán muchos más lo que muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Que Adán sea figura no significa que existió como un proyecto en los planos sin ninguna realidad concreta. Si así fuera, no habría habido pecado original y la humanidad no se estaría manchada con ese pecado. Lo que el texto está diciendo es que Adán, que pecó, es como Adán sin pecado, que es Cristo, es decir, que pasó por un proceso de restauración, tikkun. Los dos son hijos de Dios, los dos son unigénitos, los dos son humanos y al mismo tiempo divinos. La diferencia está en que el primero se separó de Dios y junto con él toda su descendencia, y el segundo unió, o quizás mejor dicho, reunió con Dios a través de Tikkun suyo, de toda su descendencia espiritual que quiera redimirse por el sometimiento a la voluntad del Padre a través de la fe de Él, Jesucristo, que volverá a ser uno con el Padre. Fin. Son apenas 1, 2, 3, 4 páginas, 5. Capítulo 10 del libro 2 de Joel para el que quiera repasar. Y una densidad importante, una densidad importante. Bueno, muy bien. Marcelo, somos todo tuyo. Muchas gracias, Guillo. Muchas gracias por traernos estas páginas de Joel. Y bueno, ahora los invito a que conversemos sobre un texto breve, pero que no solamente es conceptualmente muy profundo, sino que además implica todo un cambio de paradigma. Creo que tanto para la tradición cristiana como para la judía. Así que los escuchamos. Jorge, no estás muteado, me alegro de verte de vuelta, bienvenido. ¿Quieres aportar algo? ¿Es por eso que no estás muteado? ¿O Jorge? Jorge, Sí, hola. tal. Bueno, yo no escuché la primera parte, desgraciadamente. Pero hay algunos elementos que escuché ahora. En primer lugar, es muy difícil dar opiniones cuando cada una de las citas invita a ser estudiada. Y es muy difícil tener el cuadro general de la Torá, y me imagino también del Nuevo Testamento. Sobre todo en la Torá, como ustedes saben, hay 4 niveles de interpretación de cada una de las citas. Y me pregunté, y les paso la pregunta a nuestros hermanos cristianos,
Si el Nuevo Testamento es, digamos, podríamos considerarlo como una continuidad de la Torá, ustedes lo analizan también en cuatro situaciones, porque Jesús dijo en una oportunidad algo muy importante. Le dijo a las gentes por parábolas todas las cosas, y el Nuevo Testamento es para las gentes. Ergo, es una parábola en la cual hay parábolas más pequeñas. Yo lo veo desde el punto de vista judío, por supuesto, ¿no? Y esa es una pregunta, me la he hecho varias veces, pero no la planteé. Si hay niveles de análisis en cada una de las enseñanzas, en cada una de los que se citan del Nuevo Testamento. Ahora, me llama la atención, dice que ser uno con el Padre. Eso, Guillo, yo como llegué tarde, voy a pedir unas pequeñas explicaciones, porque ser uno con el Padre es una de las condiciones cuando uno llega a la iluminación. Cuando tú llegas a la iluminación, hay una identificación con el Padre, en lo cual está incluida la luz, el amor, etcétera, etcétera. O sea que todos podemos llegar al Padre y ser uno con el Padre. Todos, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pide el Padre? Eso desde el punto de vista del judaísmo. Ahora dice, hago una cita que dijiste que todos somos Elohim, todos somos Dios, Elohim. Pero la palabra lo que viene es ambigua, no representa una sola cosa, representa uno de las propiedades del infinito que lo da el Atributo. infinito para que funcione en este mundo. Es un atributo, por eso que tiene nombre, entre paréntesis. Cuando le da nombre, le dan una identidad dentro de la concepción de esta creación. Por eso al infinito no le damos nombre, no sabemos, pero en el infinito están todos los nombres. Ahora, la resurrección de los muertos, y con esto voy a terminar mi planteo, mi pregunta, y yo. Resurrección de los muertos también es algo ambiguo. La gente cree que resurrección de los muertos vamos a abrazarnos nosotros, ¿sí?, al otro lado de la muerte. Incluso el Zohar dice que primero al fin de los tiempos hay que morir primero para poder llegar al mundo por venir. Eso es un error. Y la resurrección de los muertos, como la apertura de las sepulturas, lo que va a pasar es que Dios a esa masa de individuos les va a dar la última oportunidad de llegar al Tikkun. Eso está incluido, y no voy a entrar, por supuesto, en toda la lingüística que se usa en este caso, en el judaísmo. Entonces hay mucha confusión, ya veo, en ese sentido dentro del judaísmo, y también veo dentro de el cristianismo, porque el mundo por venir no está después de la muerte, el mundo por venir es acá. Aquí tiene que haber un cambio, y eso está explicado extraordinariamente bien en la Biblia hebrea. Perfecto. Les puedo dar una charla sobre eso un día, si les interesa.
Así que, Toma. perdona Guido, pero son cosas que yo escuché, así que he sido muy, ¿cómo le diré? Está muy en el aire, ¿sí? Porque tanto de los pocos que escuché, en Jorge, cada versículo yo te podría plantear una serie de elementos que salen de cada versículo y que tienen aplicación al judaísmo y al cristianismo. De, de todas maneras, lástima que por estos cohetes me tuve que perder tres cuartas partes de lo que dijiste. y qué Claro, maravilla Lo voy a y leer qué, cuando en lo que Ángel mande esto. claro, ahí está la grabación. muy Así es. bien, Eh, y qué maravilla que pudiste volver y reintegrarte a la reunión. Sí, Gloria gracias a a Dios, Dios. gloria a Dios. Bueno, acá Guillo ya te dijo que acepta la propuesta de que hables sobre el tema. ¿Quieres ponerle un Sí, título a sí, lo que... no me he olvidado. Ángel Bien, sabe por qué no he podido. ok, Necesito terminar otros temas que estoy haciendo ahora, muy Adelante, bien, por supuesto. pero no se me ha olvidado. Muy bien. muy bien. Bueno, Elsa, perdón, hace un rato levantaste la mano, pero No, no, te sí, escucho. buenas tardes a todos. Simplemente un aporte mínimo, ¿eh? Solamente en lo primero que planteaba Jorge, que decías si en el catolicismo había también esta formalidad de 4 niveles de interpretación. Yo lo que te puedo aportar es que obviamente que hay distintos niveles de interpretación, desde el teológico hasta el vivencial. Lo que pasa es que también en la Iglesia Católica, después de todos esos años en que un poco la Biblia estaba clausurada para el laicado, una vez que se abrió y se estimuló la lectura de la Biblia, también se estimula la propia inspiración del Espíritu en cada uno y cada uno puede aportar algo. Y esto estamos obviamente en un nivel que no es el de la profundidad teológica con el análisis de la exégesis, bueno, en fin, de todo lo que involucra en la profundidad del análisis netamente teológico. Pero eso solamente quería aclarar. No hay pautada digamos, un esquema donde cada uno se ubica y uno abarca esto y el otro menos y el otro, sino simplemente que está abierto a las interpretaciones, desde las más profundas, académicas, hasta las más cotidianas y vivenciales. Eso solo quería decir, porque lamentablemente han visto que llegué en el the end. Así que me voy a disfrutar la reunión cuando escuche tu exposición, Samudio. Perfecto. Gracias. Marcelo, yo tengo un minuto para preguntarle. Quería decir Sí, esto, que todo el resto, y esto también, te lo dejo a vos, lo que dijo Jorge. muy bien. Lo que yo, gracias, Elsa. Le preguntaría, como una curiosidad ya propia y para todos, a Ángel, si en el caso de los metodistas o de los hermanos evangélicos, existen los grados esos también, y si Jorge Pleskov lo puede nombrar a los grados, porque grados habrá distintos tipos, ¿no? Pero yo sé que en la lectura judía existen distintos grados, y que después Ángel nos diga si también dentro de los metodistas existe ese modo también. ¿Puedo decir algo? Sí, Bueno, Sí, por adelante, favor. Joel, por bueno, favor. este, quiero- con respecto a los 4 niveles, los católicos que conocen la Lectio Divina, hay 4 niveles de conocimiento también. No sé si quiénes están al tanto. Este,
es una forma de interpretación a distintos niveles. Eso se llama la lectio divina en el catolicismo. Este, eh, ahora, con respecto al término Mesías, el término Mesías, en el Mashiach, en el Antiguo Testamento no existe. Existe el término Mashuach Milhamá, ungido para la guerra. Es la única cosa que se acerca al término Mesías o ungido. Este, pero es interesante porque el término Mesías existe en la tradición judía como en la tradición cristiana, por supuesto. Este, eh, bueno, y con respecto al tema hijo de Dios, es un tema muy, muy amplio porque es una persona, es un grupo, es decir, que no, como lo dejamos para otra oportunidad, el término hijo de Dios. Pero quería recalcar esta cuestión de los cuatro niveles que en la Lectio Divina existen, y el término Mesías o ungido, que no existe en el Tanaj, sí existe como Mashuach Milhamá, como ungido para la guerra. Bueno, hasta acá nomás quería aclarar estos puntitos, nada. No sé si está claro. Si no está claro, Gracias, Joel. Gracias. ¿y así, Benny? ¿Mashuach Milhamá? Estás muteado, Beni. No te oímos. Hay que desmutear Sí, ahora sí. sí, me parece, está la riqueza que hay de distintas herramientas y metodologías para la interpretación. Yo sé que en la tradición judía hay 4 elementos y habrá muchos otros más. Yo lo defino porque está escrito como pardés, que es un acróstico, y cada una de esas letras es una metodología, es una forma de análisis que empieza desde lo más simple hasta llegar al misterio. Pardés lo puedo traducir como un huerto o un jardín, como ustedes quieran, pero las 4 letras que forman ese concepto es la pei, epshat, la interpretación simple, lo que uno lee, eso debe ser. Después de la segunda es remes, y remes es la insinuación, es la capacidad de entender qué más hay, qué me está insinuando, qué me está inspirando. Luego vamos superando el nivel, y el otro es la Dalet de Drash, Midrash, es decir, hurgar, profundizar. Y lo último de Pardés es Sot. Sot traduce rápidamente como secreto o misterio. Y cada uno de esos niveles lo que está planteando es una superación, un escalonamiento para profundizar el tema. Bueno, esto me parece muy importante. Gracias, Beni. Jorge, ¿quieres decir algo? Estás muteado, Jorge, no te oímos. No te oímos, está muteada la compu. Autobloqueo. Perdón, ahora me escuchan. Para completar lo de Benny, el SOT, o sea, lo secreto, está en el Pshat, o sea, en el texto literal. Eso es muy importante. Lo secreto está en lo literal. Y no se olviden que la letra hebrea es multidimensional. No es solamente la gráfica, es la puntuación que la rodea, que es muy importante. Perdón. Eso para terminar lo que decía Benny. Gracias, Jorge.
Sandro Cubillo está ahí. Ok. Bueno, me preguntó también Marcelo a mí, así que contesto. Perdón, Guillermo. Este, las respuestas son varias. Desde un punto de vista, lo que llamamos hermenéutico, sencillo, se hacen tres niveles en el sentido un poco de lo que mencionó Elsa. Es decir, hay un nivel llamado así devocional, tiene distintos términos que se usan para eso, más ingenuo, también se usa la palabra, etcétera, y después se van haciendo dos niveles más que van profundizando más, ¿no? Llegando al tercero que mencionó Elsa, que es el exegético, eso. Ese es desde un punto de vista, quizá ese es el estilo más general que se usa para la lectura bíblica, digamos, de todos, no importa qué denominación. Ahora, hay autores que yo sigo, por ejemplo, que van a hacer en otro sentido, no en el sentido de los niveles del judaísmo, sino en el sentido de que preguntarse qué pudo haber querido decir en el contexto histórico que ocurre el hecho. Por ejemplo, en el caso de los evangelios, ¿qué pudo haber querido decir Jesús en ese instante? Pero hay un segundo nivel que es qué quisieron decir los que escribieron el Evangelio, que es distinto. Es decir, una cosa cuando lo dijo Jesús, redondeando en el año 30, y otra cuando lo escribieron después del 70, después que pasa cuestiones históricas, que ya sabemos, que hemos mencionado muchas veces, tanto la caída de Jerusalén como el alejamiento del cristianismo del judaísmo. Sí, ya se ve segundo nivel. Y luego hay un tercer nivel que es qué nos dice hoy. Y eso hay que hacer un puente que no es automático, porque hay que entender primero qué quiso decir en el primer nivel, qué es cómo se aplicó en ese segundo nivel de momento que se hace el escrito, y luego, pasando los siglos, cómo se puede aplicar hoy. Esa es otra manera de hacerlo. Depende de los investigadores, van mirando eso, ¿no? En cuanto a este tema que estamos hoy, que en cristianismo se llama cristología, también hay autores como Brown que van a hablar de distintos niveles dentro de la cristología, ¿no? Él habla, creo, de tres niveles distintos, ¿no? De una cristología más sencilla, más simple, a una cristología más avanzada. Va en un proceso. O sea que depende del tema, depende de los autores, depende de qué escritos estudiamos, se van haciendo esos niveles, ¿no? Yo, si me permiten, digamos, Sí, sí. el catolicismo está dentro de los esquemas que presentó Ángel. Y lo que es importante es eso último que dijo, sobre lo que se está trabajando mucho en las lecturas de cada tiempo histórico. Es decir, ¿qué me dice a mí la palabra del Evangelio o la palabra bíblica en este momento? En eso, por lo menos el catolicismo insiste mucho, no quedarse en la letra, sino quedarse en el mensaje, en intentar, en procurar traducir la palabra para el tiempo histórico que vivimos. Ahí está el eje de todo. Cualquiera sea el nivel que se aborde, pero siempre hay una mirada a traer ese análisis a la realidad de los tiempos. Gracias, Elsa. Sí, Claudia, adelante, te escuchamos. Sí, exactamente con esto que está comentando Elsa, es la cuarta parte, el cuarto momento de la lección divina que mencionaba nuestro hermano Joel. La lección divina
entonces tiene 4 partes. La primera es hacer una lectura atenta de cada uno de los párrafos con mucho cuidado. La segunda parte es la comprensión, es decir, ponerlo en el contexto histórico, algo de lo que mencionaba Ángel, investigar en torno al autor, qué quiso decir en esas formas de hablar propias de ese tiempo, el género literario, ahondar, comprender, sería la parte de la exégesis. El tercer momento es de contemplación, se llama contemplación, quedarme en silencio, el texto me está diciendo a mí, lo espiritual, que me está la palabra nutriendo, que me está diciendo. Y el cuarto momento, a lo que se refiere Elsa, el compromiso. Esta palabra, entonces ya la medité, ya la leí, ya la comprendí, ya me dejé penetrar por su mensaje y ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de actitudes, qué comportamiento es lo que me corresponde acorde a lo que la palabra me ha dicho? Esos son los 4 momentos de la lección divina. Ahora, con respecto de la lectura de el ser Mesías, el ser hijo de Dios, para mí es especialmente difícil porque el Nuevo Testamento se dedica en una forma muy insistente en mencionar cómo en diferentes momentos, cómo es superado estas figuras del Antiguo Testamento, cómo son superadas en la persona de Cristo. Esa es la función de estos autores del Nuevo Testamento, desde el Evangelio hasta Pablo. Incluso, es cierto, alguna vez en el Evangelio de Mateo Jesús mismo los cuestiona, ¿no? Dicen que el Mesías es hijo de David, pero ¿por qué sí? Y los cuestiona. Efectivamente, su descendencia, perdón, su ascendencia no es davídica biológicamente. Hay muchísimos textos, como desaparecía, dice Pablo, del rostro, que por qué Moisés se cubría el rostro, después de bajar de la montaña para que no vieran en el momento que desaparecía esa luminosidad del rostro. En cambio, nosotros, dice Pablo, permanecemos siempre con el rostro descubierto porque no es algo temporal, es algo permanente. Entonces, a mí todos estos textos encuentro que es el esfuerzo de estos autores que escriben a su auditorio, que son judíos, les están haciendo notar cómo ha habido un, este, un paso más, o sea, un avance. Entonces, por eso encuentro difícil esta lectura de hoy, porque encuentro, bueno, pues Salomón nada que ver, él claudicó de su vocación, el hijo de Dios, pero sí después se postó ante Baal y a los múltiples ídolos de sus mujeres. Y así podríamos decir muchas cosas. Dice el texto que sepultaron a Moisés y que ahí está la tumba, en cambio de Jesús resucitó. Es un contraste muy fuerte. Entonces, por eso tendría, no sé, eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Quiero aclararte, Claudia, de que no existe la tumba de Moisés. No se sabe dónde está. Se sabe que murió en el monte Joreb y no se sabe dónde está la tumba. Así que no, es un tema que de por sí ya es interesante, pero no hay una tumba. ¿Estamos? Y el Bueno, libro, aprovechando, el libro apócrifo, donde dice que cuando se disputaba el cuerpo de Moisés y que el ángel Miguel le dijo, Dios te perdone, algo así, anatema, porque pero es un libro apócrifo. son No sé, apócrifos. ustedes. Los apócrifos no son, digamos, no parte del canon. Y yo no quiero salirme de ahí porque podríamos
dispersarnos por 20.000 temas. Ajá, Este, ajá. así que no, yo me baso en el canon únicamente del judaísmo, del cristianismo. Bueno, y si son apócrifos porque tienen cosas de Que no. que Ujú. no están, así que no entraríamos en eso. Sí, ok, gracias, gracias. Claro, es difícil el diálogo cuando uno viene desde una posición muy, muy sólida de estar convencido que tus palabras fueron, Claudia, las figuras del Antiguo Testamento, cómo son superadas todas por Jesucristo. Entonces ahí ya esa posición implica estar convencido de una superioridad que vuelve difícil, más para ti por ahí, abrirte a aprender en el diálogo, que para un judío que te escuche poder aprender de todos modos cosas valiosas que sí nos traes. O sea, el diálogo no es simplemente dos personas hablando. Para que haya un diálogo tiene que haber dos personas escuchando, escuchando, eso es lo fundamental. Y no de cualquier manera, no escuchando para rebotar lo que el otro diga como si se estuviera jugando al ping-pong, atento a qué es lo que dice el otro para devolvérsela, sino que escuchando para ver si en lo que el otro me trae de su tradición puedo encontrar algo que a mí me sirva, punto, que a mí me ilumine algo, para tratar de entender quién es el otro y respetarlo profundamente. Entonces, en la manera en la que te expresaste, yo no suelo hacer crítica a cómo se expresa uno y otro, y en este caso no lo quiero centrar tomé como ejemplo lo que dijo Claudia, pero para ilustración para todos, porque tiene todo el derecho del mundo de hablar desde esa posición Claudia y de decirlo, y yo me siento agradecido de poder escucharla, no se lo reprocho. Simplemente digo que en el diálogo necesitamos escucharnos, creo yo, tal vez me equivoque, desde otra actitud. Bueno, es un comentario nada más. Yo quería, Levantó la mano un minuto Elsa, un minuto, y Jorge, porque levantó primero la mano Sergio Tomás, y después Elsa, y después Jorge. No, Buenas noches. La verdad que sorprendido por la riqueza que tiene todo lo que se ha planteado. Me reconozco desconocedor de muchas, sobre todo viniendo de la tradición judía. Pienso todo lo que nos falta aprender a unos y a otros y todas las dudas que nos surgen y quiero valorar no sé, no quiero ser atrevido, pero la valentía de Jorge al reconocer cómo, cómo cada cosa que plantea tanto la idea del cristianismo como del judaísmo, todavía tenemos dudas, ¿no? Y creo que es un tema que ya hemos tratado antes de qué poco que conocemos a Dios en el fondo, o sea, con tantos misterios que nos tiene guardados todavía. En ese sentido, me parece que está buenísimo lo que se ha planteado hoy, porque de pronto ha sido un pantallazo. Yo digo, no salía de mi asombro, cada cosa que planteaba Jorge era un capítulo de dudas. eh, que da muestra un terreno inmenso para explorar. En cuanto a Claudia, no quiero hacer una defensa, pero yo entiendo
que, que ella ha mostrado su visión, Marcelo, desde una formación, evidentemente por lo que entendí, católica, muy marcada. eh, este, ya también hemos hablado de esto. Yo muchas veces he hablado de la teoría del reemplazo, creo, ¿no? De la sustitución, algo así era. Eh, También interesantísima para verla. Entonces, no me quiero extender mucho, pero además no, no- no he pensado qué iba a decir. Pero está bien que personas como Claudia puedan plantear abiertamente y sin tapujos y sin engaños lo que realmente piensan, para que de ahí podamos decir, bueno, a ver, ¿cómo esto podemos darle una interpretación, una forma? ¿Hasta dónde podemos tener razón o no? Porque también, como decía, creo que Jorge, eh, y también está en los 4 niveles de interpretación de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar de distintos modos una misma escritura, ¿no? Eh, Primero una lectura, después qué es lo que me quiere decir la lectura, después qué me inspira, después cómo la llevo a la práctica. Realmente no es fácil para ninguno de los que estamos acá. Eh, Nosotros, si sirve de dato, nos enseñaron alguna vez, y el Guillo sabe, en la Escuela de Convivencia con Dios, una oración previa a la lectura, para que, además de la comprensión del texto, podamos ser inspirados por el Espíritu Santo para recibir lo que Él nos quiere mostrar con esa lectura, además de lo que nosotros entendamos. Entonces, fíjense lo complejo, ¿no? Dentro de la simplicidad de Dios, lo complejo, todos los temas que se han abierto acá. Yo insisto, eh, parece que hoy ha sido especial porque cada cosa que decíamos era como que se abría, vuelvo a decir, eh, un campo inmenso para explorar, ¿no? Bueno, eso quería transmitirle mi sorpresa y mi alegría, en parte, que sea verdaderamente teológico lo que planteemos y lo que busquemos resolver o dilucidar o descubrir en ese nivel cuarto de misterio, donde de pronto nos demos con algunas sorpresas, fruto de un trabajo conjunto, ¿no? Bueno, eso quería decir. Muchas gracias, Sergio. Y como hiciste referencia a lo que yo dije, estoy totalmente de acuerdo con tu planteo en cuanto al derecho de Claudia de hablar libremente y honestamente desde su manera de ver las cosas, que tan de acuerdo que yo lo defiendo eso. Es simplemente que Totalmente. después de que ella se expresó, yo me permití hacer un comentario sobre lo que yo considero que le serviría tal vez a ella de lo que yo entiendo que es el diálogo. Ese fue mi Totalmente. comentario. Vos fíjate que yo comencé diciendo que no iba a hablar en defensa de ella. Eso ya está anticipando lo que tampoco No, no, era en contra de nadie, sino perdón, que interpreté, Marcelo, que su punto de vista, y que es necesario que todas esas interpretaciones se manifiesten, porque nos da lugar a, a evolucionarlas, o no quiero decir corregirlas si hace falta o no, El 17. o encauzarlas, No, sí. ¿se entiende? Yo no, para nada
tu intervención Si no a dio alguien nada porque... ofendí, pido disculpas. Aclaro, no No, fue mi no, intención. no. Por lo menos, no. Por eso yo de entrada dije, no, no voy a salir a defender a nadie. Pero sí tengo que decir a favor de ella que haber tenido la valentía y la sinceridad de plantear las cosas como las ve, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero, yo Gracias, quiero Sergio. agradecerle, yo quiero agradecerle a Guillo por su resumen que hizo del capítulo, que está muy bien, y me alegro mucho, Guillo, y te lo agradezco mucho que hiciste una muy buena exposición. ¿Quiere hablar dos más? Hasta acá nomás, no quiero... Gracias, Joel. Había pedido Elsa la palabra y luego Jorge Pleskov. Lo mío es Elsa. muy breve, no toco un punto que tocó Sergio y no lo hago en defensa de Claudia, porque creo que Claudia tiene voz, tiene criterio, pero sí lo que quiero decir es mi percepción. Y mi percepción de la exposición de Claudia es que abrió un espacio de intercambio con confianza fraternal. Yo no percibí que no esté incorporada al diálogo. Al contrario, porque escuchó y escuchó en profundidad, ella aportó al diálogo una visión que en la totalidad o en parte los católicos compartimos. Y eso me parece lo valioso y la riqueza. Yo no interpreté como, a ver, todos sabemos lo que queremos decir, yo lo diría como un poco de falta de ejercitación al diálogo. Creo que, que fue una modalidad y que lo que hizo es expresar qué es lo que corresponde. Desde esta visión se capta esto, desde otra visión se capta esto otro. Porque eso es decir que cada uno tiene una porción de verdad. Nadie puede ser en el diálogo absolutamente categórico para el otro. Sí puedo ser categórico para mí. Cuando yo lo escucho a Jorge, que muchas veces en su exposición es categórica, yo lo respeto porque lo pienso que es su vivencia, pero entiendo que en un diálogo esto está abierto al intercambio, si no, no tendríamos diálogo. Entonces, eso solo quería manifestar. Creo que en esto es la percepción de cada uno. E insisto, no tengo que defender a nadie, porque todo ser humano es valioso y si tiene una palabra que decir, la va a decir. Yo, vuelvo a repetir, manifesté mi percepción, que no entra en debate con nadie. Absolutamente. Todas son respetables. Gracias. Vale, gracias. Jorge. Bueno, espérate, ¿está abierto? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me- Sí. Con respecto a lo que dijo Claudia, yo le acepto. Por supuesto, tengo que aceptarle su punto de vista, porque para eso estoy acá. No estoy acá para convencerlos a ustedes que el judaísmo es mejor o es peor, o el cristianismo mejor o peor. Estamos intercambiando conocimiento. Y me parece que la finalidad última que tenemos es lo que nos enseña la Biblia y el Nuevo Testamento. La unión de la humanidad alrededor del amor a Dios. ¿Cómo nos muestra Dios esto? En dos caminos. Un camino se llama Torah y el otro se llama Nuevo Testamento. ¿Cómo lo hace llegar? A través de Moisés y a través de Jesús. Pero todos a confluir en lo más importante, que es en el fondo la estructura última de la creación, Silvana, que sí. es llegar a Dios, llegar al contacto con el Padre. Eso en el judaísmo se llama tikkun.
Ahora, yo, lo que yo traigo, muchas veces yo sé que yo hablo, digamos, en forma un poco dura. Yo pido disculpas porque el problema mío es cómo paso mis conocimientos que yo sé que les van a chocar a ustedes. Es decir, es muy difícil plantear, por ejemplo, los secretos de la Torá en en una situación un poco borrosa. Entonces, yo pido disculpas, mi manera de hablar, muchas veces, como dijiste, Elsa, sí, es demasiado seguro de lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, es porque estoy seguro dentro de mi marco, pero no es para convencerlos a ustedes, es para transmitirles a ustedes lo que yo he aprendido, simplemente. Que así como lo que dijo Claudia me puede choquear, ¿sí? Bueno, puede ser que cosas que digo yo también le pueden chocar, pero que eso es normal, es natural en nuestro intercambio que hay. Quizás hay, quizás, ¿Tiene? quizás 5 minutos. 5 minutos, perdón. Tengo que terminar porque hay otro ataque con cohetes. Bueno, y ya van a terminar. Acá también Joel, sonó alarma, acá Joel también. y Raúl. Ok, Acá bueno, también sonó. buenas noches a Ya, todos. bueno. Oramos. ¿Ustedes también, Joel, Raúl? Sí, 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 sonó acá también. acá también sonó. Pero ellos están en el Ah, pero están en refugio, una es la habitación diferencia. segura Sí, ustedes. Estamos, nosotros no Claro, estamos estamos en el... exactamente. sí. Elsa quiere Bueno, hablar. sí, Elsa quiere Elsa, sí, hablar. adelante. Estás muteada, Elsa, no te oímos. Ahora No, sí. lo que quería decir es algo visualizado. Me parece fantástico esta parte del diálogo que tenemos. Es crecer en el diálogo interreligioso. Es abrirnos cada uno a nuestras percepciones con la confianza de que voy a ser entendido por el otro. Y eso realmente en un grupo es valiosísimo porque no es frecuente. Muchas veces, incluso en rueda de amigos, tenemos que estar, ¿me habrá entendido? Y acá yo tengo la certeza de que nadie tiene el corazón duro. Todo el mundo tiene la mente abierta y el corazón abierto para entender al otro. Y me encantó lo que dijo Jorge. Yo no encontraba la manera, yo no le quería encontrar que era. Quería decir que su forma de exposición es muy, muy terminante, muy de docente y entonces de alguna manera parecería que podría estar un poco cerrado a otra escucha. Yo sé que no lo es, pero es fantástico que lo haya manifestado. Y me pareció perfecto que me hiciera notar a mí que a lo mejor tengo que buscar por ahí una palabrita un poco más adecuada. No importa, el juego de esta interrelación creo que nos hace crecer en un aspecto importantísimo y que ya lo hemos dicho. Por más que el nudo la base de estas reuniones es el intercambio teológico, no hay grupo ni intercambio teológico valedero si no se sustenta en el cimiento del afecto y de la fraternidad. Así que yo lo que les quiero decir sintéticamente y en una palabra, que estoy encantada. Son 2 palabras. Estoy encantada. Nada más. Gracias, Elsa. Daniel. Quizá deberíamos, este es un chiste, aclaro antes de contarlo. Deberíamos ponernos de acuerdo primero si el descubrimiento de América
fue hecho por Cristóbal Colón o no, y si sus consecuencias fueron benéficas o maléficas. Hasta el día de hoy no podemos resolver definitivamente y para el acuerdo general de todos los pensadores si la venida del cristianismo a Latinoamérica, a América, fue beneficiosa o maléfica. Pero hay algo que me parece que está bien que lo han levantado varios acá, y es el hecho de que atrás de los métodos que usemos para comprender en todos nosotros, y lo debemos reconocer en los otros que dicen cosas que aún pueden resultarnos ofensivas o algo, como si estuvieran hablando de mi madre y alguien dice, sí, a Lola lo que pasa es que era difícil entenderla. Entonces, ¡epa! Momentito, están hablando de mi madre, ¿cómo se atreven? ¿Se dan cuenta? Que creo que en el fondo es eso, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos planteos de otras personas que al escucharlas en un acto de amor, podemos recibirlas en tanto opinión de otra persona con la cual quizás no esté del todo de acuerdo o quizás simplemente ni esté entendiendo lo que está diciendo, pero yo amo a esa persona en el sentido de voy a aceptar que él diga todo lo que él crea que tiene que decir, por el tema de la discusión en general. Todos los métodos que por ahí podemos clasificar, alguien clasificó esos métodos, es decir, la lectura ingenua, la lectura exegética, la lectura del contexto histórico, etcétera. Eso es una exégesis de una forma de ver la exégesis. Nosotros mismos, entre nosotros acá, tenemos una forma de tener una exégesis de quiénes somos. Bueno, yo miro las caritas y después de un tiempo de haber estado participando en el grupo, yo en las caritas que veo en los cuadraditos ahí, y los otros mirarán la mía, ya tenemos una idea de esa persona, qué cree, qué cosa si yo digo probablemente le va a molestar a él, o qué cosa le va a gustar a él. Y así, eso también es una exégesis, que en el fondo, para mí, todas estas cosas de interpretación tienen que tener ese valor de que, cuidado que como mi forma de ver la realidad no es perfecta, ni aunque tenga un estudio perfecto, ni aunque tenga una experiencia con Dios perfecta, ni aunque esté dentro de la religión perfecta, no, no existe eso. Entonces tengo que ver a la otra persona como alguien que puede aportar a mi forma de pensar, cosa que por supuesto ocurre. Yo me doy cuenta que mi forma de pensar desde que empecé a participar de este grupo hasta ahora ha cambiado en muchos órdenes. ¿Cómo será que a veces cuando yo hablo con alguien de mi contexto y le digo, ¿sabes que me encuentro en un grupo de diálogo católico, teológico, católico, judaico, y que es muy interesante y que hay personas que me sorprenden realmente, por ejemplo, con un judío defensor a muerte del Antiguo Testamento, de la Torah, que conoce mucho del Nuevo Testamento? Me parece maravilloso. Y entonces me pongo yo ahora delante de esa persona que es de mi palo, tratando de apologizar una cosa que ha cambiado en mi vida. Es decir, hay una transmisión de esas formas que nosotros queremos ver, porque en el fondo todas las interpretaciones que nosotros hacemos de los textos bíblicos, por puntualizarlos en eso, de la lectura histórica, por ejemplo, del conocimiento de los idiomas, como por ejemplo, estamos todo el tiempo citando el hebreo y también el griego, a veces el latín, el castellano, en las distintas versiones, etcétera. Todas tienen en común algo: estamos buscando la verdad. Si yo descubro que una cosa que para mí era verdad hasta hoy y descubro que no era así, ninguna persona inteligente la va a seguir sosteniendo. Dice, ninguna persona que aprende que los Reyes Magos no existen, que los regalos los traen los padres, nunca más vuelve a creer en los Reyes Magos. Ya descubrió una luz, una verdad superior. Y
Y entonces una vez que descubre el cariño de los padres que le mintieron amablemente, etcétera, no los condena moralmente, es decir, todo su esquema cognitivo se adapta, se amolda, se madura, si ustedes quieren usar la palabra. Y es lo que nos pasa. Yo también, es cierto que a veces veo que hay palabras y declaraciones que son duras, pero repasando algún comentario que yo he hecho en el pasado en este grupo, les agradezco la paciencia que me han tenido porque me doy cuenta que yo he estado acostumbrado a pararme en el púlpito durante más de 50 años, que es suficiente para crear malos hábitos, así como para crear buenos hábitos. Que Dios los bendiga y me alegro otra vez ver las caritas de ustedes que están ahí en los refugios y todo. Me conmueve profundamente y me conmovió la salida y la entrada de Jorge, que si no me quedaría sin tener con quién pelear. Punto. Digo, como dice Adorni para dar cerrado su discurso. Punto. Muchas gracias, Gracias. Daniel. ¿A alguien le queda algo en el tintero o...? Sí, si me permiten, le voy a agregar una sola palabra a lo Sí, que ha dicho Elsa sobre el respeto y, bueno, todo lo que se ha planteado. Y creo que lo que está circulando hoy por el grupo, una de las cosas, a mí en lo personal me parece sumamente positivo, además del respeto y todo lo que ya ha dicho Elsa, creo que lo que ha surgido es la sinceridad. O sea, que tengamos la suficiente confianza en el otro para que lo que yo planteo sinceramente como creencia, como aprendizaje, como fe, como lo que sea, tenga yo la confianza de que el otro lo va a entender así. Entonces, que tengo la libertad para plantearlo sinceramente como lo pienso. Puedo estar equivocado, obviamente, o no, pero al menos que el otro ya sepa que yo pienso así en ese sentido, ¿no? Siempre, por supuesto, estamos hablando dentro de... Tengo que también, el ser sincero tiene la responsabilidad de que sé eh, a dónde lo hiere al otro, ¿verdad? Entonces, pero por lo que veo, estamos hablando un poco entre líneas de eso, de tener la confianza en el otro, de que puedo mostrarle mi punto de vista como yo lo veo, como yo lo siento, ¿no? Eso nada más quería agregarle la palabra a Elsa, sinceridad. gracias, Sergio. ¿No? Marcelo, leo unos Sí, mensajitos. Teresita se tuvo que ir, saludó a Guillo por su charla. Estoy feliz por unirme a este valioso grupo. Gracias por seguir siempre unidos en el tiempo y en la distancia. Y lamenta irse. Y Orlando recién también mandó buenas noches. Me uno en oración y solidaridad con ustedes, hermanos del pueblo judío, pidiendo al Padre que conceda consuelo a quienes sufren el don de la paz. Un abrazo fraterno. Excelente reunión. Sigamos unidos en el diálogo y la riqueza que cada uno aporta buscando la verdad. Shalom. gracias Orlando, gracias Ángel por traernos Jaime eso. está pidiendo la palabra. Sí, sí, Jaime, adelante. Adelante, Jaime, estás muteado tu micrófono. Ahí está. Dos palabras. Muchas gracias, Guillo Zamudio, porque quedo después de esta reunión iluminado en todo un sector que para mí no existía. Muchísimas gracias, nada más eso. Marcelo, yo quiero terminar, si no hay nadie más que hable, con palabras de Joel que vendrían a coronar esta lectura. ¿Puedo? Hola. Sí, por favor, por supuesto, te escuchamos. Adelante.
Adelante. Dice Joel en cuanto al tema del Hijo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, que ya él cita, lo leerá, lo escuchará, en el resumen dice así. Digo Elsa porque ella dijo que iba a escucharlo, ¿no? Dice, estas observaciones del Hijo de Dios no tienen por finalidad disminuir o debilitar la calidad de Hijo de Dios de Jesús de Nazaret, sino insertarlo en la tradición del Antiguo Testamento, reconociendo que también se decía Hijo de Dios en otras circunstancias. Bien, estamos hablando de Rey Salomón, de David, estamos hablando de Moisés. Esta comparación intertestamentaria debe también servir, dice Joel, para que el judaísmo rabínico no rechace a Jesús por la posesión de este estatus y comprenda la importancia de su misión, que consiste en reinsertar la casa de Israel al pueblo de Israel e insertar junto a los gentiles, como enseña el Talmud. No como enseña el Nuevo Testamento, como enseña el Talmud. Es decir, que este tema le preocupa a Joel también, que los judíos y el tema rabínico tenga también la apertura y no se espanten cuando diga Jesús, Hijo de Dios. No se espanten, también les da a ellos el abanico y la posibilidad de ver en esto que la economía de la salvación comienza en el Génesis y termina, estoy hablando para nosotros, ¿no? Y termina en el último libro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Es decir, para nosotros la economía de salvación es completa. Nosotros usamos los dos. Y de verdad, el tema ha sido maravilloso. Habrá mucho más para estudiar. Gracias. Muy bien, Marcelo, dado la hora y la verdad con la sinceridad que nos manejamos, en Pirkei Avot, Tratado de Sabiduría, hablando de la verdad, porque se estuvo discutiendo quién tiene la verdad o la última palabra. Los sabios dicen, toda verdad que es imitada deja de ser verdad, porque cada uno tiene su verdad. Y dado la realidad que están viviendo en Israel, esta situación complicada de las sirenas, el refugio, el mamat, el miklat, alternativas, esperemos que realmente se imponga el sentido común y la verdadera verdad para que haya paz.